Le damos inicio a este webinar. En primer lugar, bueno, agradecerles por participar, por tomarse el tiempo para estar acá con las actividades de transparencia electoral. En este caso, estamos muy interesados y siguiendo muy de cerca lo que tiene que ver con la elección legislativa de Venezuela el próximo 6 de diciembre. Así que, bueno, hemos convocado a un grupo de expositores que nos van a estar hablando un poco de lo que podemos esperar de estos comicios que han sido muy seguidos por la comunidad internacional. Y bueno, la verdad que vamos a tener a un panel de lujo. Los invitamos a por favor mantener los micrófonos apagados mientras se hacen las exposiciones y pueden plantear las preguntas vía chat y una vez que terminen las exposiciones se van a responder en los comentarios finales. ¿Okay? Paso a presentar a los panelistas. Vamos a contar el día de hoy con Nelia Sánchez, que es coordinadora nacional de Contraloría Electoral de Súmate. Vamos a tener también a Gabriel Cabrera, que es presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho de Venezuela y es parte del comité directivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y vamos a tener a Eduardo Repillosa, que es coordinador de investigaciones de transparencia electoral, a propósito de el libro Así se vota en Venezuela, que fue recientemente publicado por Transparencia Electoral en el marco de este contexto electoral de Venezuela, ¿no? Así que, si les parece bien, quisiera darle la palabra a Eduardo. Eduardo nos va a estar dando quizá un pantallazo más general sobre las condiciones en las que se van a celebrar estas elecciones, de manera de alguna manera, luego darle entrada a las intervenciones de Nelia y de Gabriel. Así que, Eduardo, bienvenido. Bueno, eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por participar. Estamos bastante emocionados también con el tema del libro porque, bueno, fue un trabajo que nos tomó un par de años tratar de sintetizar un poco lo que pasa en Venezuela desde el punto de vista electoral. Fue un reto, fue un desafío, pero bueno, ahí estamos con el libro que está disponible en versión ebook en Amazon y también en algún momento vamos a empezar a enviar copias físicas y ejemplares físicos del libro. Nosotros lo que queríamos, o sea, el propósito del libro, el propósito original del libro era básicamente tratar de explicar lo que pasa en Venezuela a nivel electoral, porque hay una especie o hay una vertiente de la política regional e internacional con respecto a las elecciones que le da un carácter exclusivamente procedimental a la democracia. Es decir, allí donde se celebran elecciones, tiene que haber democracia. Y por defecto. Y eso hoy sabemos no es así, sobre todo porque, por ejemplo, en Corea del Norte, en China, en Cuba, se celebran elecciones que son estados que sabemos que no son democráticos, son estados en los que rige un sistema de partido único, una dictadura, un sistema de partido único, y aún así celebran elecciones. Entonces, nosotros queríamos un poco ir con los hechos y con la historia a tratar de enfrentarnos a esa vertiente que dice que en tanto se celebren elecciones, hay democracia y digamos, eso también tiene bastante que ver en política internacional lo que se refiere a la autodeterminación de los pueblos. En nuestro caso, nosotros argumentamos que la autodeterminación de los pueblos se ejerce cuando hay mecanismos de participación efectivos, libres y transparentes, y por lo tanto lo que estamos observando, lo que pasa en Venezuela no es o digamos, no puede ser producto de la autodeterminación de los pueblos porque elecciones libres no hay desde hace ya 5 años. Y aún así, antes de hace 5 años, se celebraban en condiciones bastante limitadas. Entonces nosotros lo que hacemos en el libro es hacer un recorrido histórico. Primero hacemos una introducción bastante breve, un pantallazo, como dicen aquí en Argentina, de la democracia venezolana entre el 45 y el 99,
porque bueno, en el 45 se dio la primera revolución, el primer intento democrático en Venezuela. Se empieza a dar una serie de conquistas desde el punto de vista de los derechos políticos de los venezolanos, y bueno, después eso se aborta, llega la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y después en el 58, cuando cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, empieza el bipartidismo democrático, que fue producto de un pacto llamado Punto Fijo, un pacto de gobernabilidad que duró 40 años, que no es poco, fueron 40 años de gobernabilidad democrática, digamos, los partidos se turnaban en el poder, y había unas instituciones, aunque imperfectas, había instituciones democráticas. Y nosotros pasamos un poco todo el tema electoral, cómo era el sistema de elección de la Asamblea, del Congreso, en aquel momento bicameral, cómo era la elección del presidente, etc. Y llegamos en el 99. En el 99 es cuando de verdad nos empezamos a meter en detalle sobre cómo se celebran las elecciones en Venezuela desde el 99 hasta hoy. Y nosotros, de hecho, a lo mejor nos extendemos un poco más en la parte en la sección en la que hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente, porque nosotros queremos llamar la atención sobre el fundamento que tiene la democracia, que Chávez argumentaba era participativa y protagónica, porque nos parece que desde aquel momento la tendencia siempre fue a concretar un proyecto de poder, más que un proyecto de país. Y con el sistema con el que se elige, de hecho, la Asamblea Nacional Constituyente, las bases comiciales de aquella Asamblea Nacional Constituyente, hay bastante del espíritu del chavismo, y bastante de los planos del chavismo, de lo que el chavismo planeaba para Venezuela, para el sistema político y el sistema electoral. Entonces, ahí es que nosotros empezamos a entrar mucho más en detalle de cómo se celebran elecciones en Venezuela, el choque que hubo entre el poder constituyente y los poderes constituidos, como con esas mayorías circunstanciales el chavismo se sirvió de esas mayorías circunstanciales para capturar el poder, reformar las instituciones. Se aprobó la Constitución del 99, por una que nosotros también llamamos la atención sobre un punto, que es que la participación, el umbral de participación, no se fijó un umbral mínimo de participación para aprobar esa Constitución, y por lo tanto fue una participación baja, digamos, considerando la trascendencia y lo relevante de lo que significa aprobar una nueva Constitución, una nueva Carta Magna. Entonces nosotros ahí empezamos a hacer un poco de descripciones, de definiciones teóricas de qué se trata la democracia participativa y protagónica, lo que se recogía en aquel momento, lo que significaba, porque era básicamente contraponerla a la democracia delegativa o la democracia liberal, en la que digamos, los electores delegaban a funcionarios el ejercicio del poder de manera temporal, y durante 5 o 4 años no había manera sino a través de las instituciones, no había manera de intervenir ese poder. Con participativa protagónica se refería a que, bueno, hubo innovaciones desde el punto de vista procedimental, teórico, en letra. En la Constitución se incluyó la figura del referendo revocatorio, por ejemplo, que fue una innovación con respecto a la Constitución anterior de 1961. Pero después vamos viendo cómo llegó a ser insuficiente que se incluyera la posibilidad del referendo revocatorio, siempre y tanto la autoridad electoral estuviera cooptada por el poder o por pactos en el poder. En el 2004 pasamos por la implementación de tecnología en los procesos electorales. Argumentamos que el problema no era la tecnología, sino simplemente que la medida se había adoptado, la medida o la decisión se adoptó de manera inconsulta, y por lo tanto sufrió mucha resistencia desde el punto de vista interno, hasta que hubo una serie de desencuentros. Hubo un referendo revocatorio en 2004, que pasamos también todo por cómo ese referendo se logró, porque fue remar contra la corriente, que
una corriente en contra, que era la misma autoridad electoral. Y bueno, se logró activar un referendo revocatorio, pero nosotros argumentamos que ya después de 2004, lo que empieza a regir en Venezuela no es tanto un sistema democrático abierto o de democracia liberal como se define, sino un autoritarismo competitivo. Un autoritarismo que que abría la llave de la participación en tanto le convenía, en el momento que le convenía y en las condiciones que convenía. Entonces, se podían capturar o se podían ganar ciertos espacios locales, regionales, pero a nivel nacional las cosas se iban complicando muchísimo más. De hecho, en las parlamentarias de 2005 explicamos cómo el tema de las morochas, que fue un instrumento que el chavismo utilizó para sobre representarse, para anular el sistema de compensación que tenía el sistema de elección de la Asamblea Nacional entre proporcionales y nominales, causó que la oposición se retirara por completo después de haber argumentado que hubo fraude en el 2004, se retirara por completo de las elecciones y bueno, el chavismo se hizo con la Asamblea Nacional durante 5 años más y trató, y con esa misma mayoría circunstancial con la que ganaba elecciones, reformó cantidad de leyes y de instituciones. Y nosotros, es importante que nos detuviéramos sobre el tema de las morochas, porque el chavismo siempre, para no perder el Congreso Nacional, recurrió a muchas estrategias de sobrerepresentación, siempre una distinta. Y las elecciones de este año no son diferentes a ese respecto. Entonces, nosotros pasamos por el tema de la reforma constitucional de 2007, en el que el chavismo intentó reformar la Constitución, prácticamente sustituirla, porque en el espíritu de la Constitución se modificaba por completo, y argumentamos que en ese caso los umbrales para activar y validar referendos y otros mecanismos de participación que habían sido tan innovadores en el 99, los intentaron subir por mucho, digamos que para, por ejemplo, activar para activar un referendo revocatorio, no sé, se necesitaba antes la expresión firme de voluntades del 15% del electorado y lo iban a llevar a 30%. Y eso con todos los mecanismos de participación. Nosotros argumentamos que ahí empieza ya un retroceso de lo que era, independientemente de que la reforma constitucional la perdió el chavismo y no lo pudieron hacer. En ese momento empieza un retroceso de los derechos políticos en ese sentido, porque independientemente de la pérdida de la reforma constitucional, el chavismo por vía de leyes la trató de imponer en la Asamblea Nacional. Y cuando llegamos a las parlamentarias de 2010, ya dado que las morochas, digamos, ya habían causado en algún momento la abstención de la oposición y el chavismo necesitaba de alguna manera relegitimar a la Asamblea Nacional, desecharon el mecanismo de las morochas, pero la manipulación de las circunscripciones en aquel momento, que fue lo que llaman en inglés gerrymandering, fue bastante, digamos, opulenta, bastante, que llamaba mucho la atención. Agarraban pedazos de parroquias, que son la unidad política central, la unidad política más pequeña en Venezuela, pedazos de parroquias, y la agregaban a otras circunscripciones, a otros municipios, para diluir un poco el voto de la oposición en esos distritos. Y así lo hicieron en muchos estados que tienen digamos, eran parroquias que eran históricamente voto chavismo, que las anexaron a municipios o distritos, circuitos electorales, que eran históricamente votaban a favor de la oposición, y de esa manera lo que hicieron fue diluir el voto opositor, y en esas condiciones la oposición participa y llega de nuevo a la Asamblea Nacional, pero sin una mayoría que le permita, digamos, afectar los resultados de lo que significaba, bueno, lo que significaba el secuestro de las instituciones por parte del chavismo. Entonces, también pasamos por el tema de las gobernaciones paralelas, entre comillas, que son simplemente cuando el chavismo perdía elecciones regionales, apuntaba o sigue apuntando autoridades paralelas que lo llamaban protectores de estados,
lo llamaban, había unas organizaciones estadales de desarrollo estadal que existían antes del chavismo, pero el chavismo las tergiversó para volverlas una especie de gobernación paralela. El experimento principal fue el Zulia, con Corpo Zulia, Corporaciones de Desarrollo Estadal, y así fueron creando entonces corporaciones de desarrollo estadal en el estado Lara, en el estado Miranda, en el estado Bolívar, donde sea que perdían en el estado Amazonas, donde sea que perdían elecciones, creaban una corporación de desarrollo estadal, y por lo general quien dirigía esa corporación de desarrollo estadal era el candidato perdedor del chavismo, y inmediatamente los recursos empezaban, digamos, a irse a esas gobernaciones paralelas. Llamamos también la atención sobre la intervención inédita del Tribunal Supremo de Justicia en 2013, durante las 2013-2014, durante las protestas en 2014, durante las protestas de oposición, en las que se destituyeron alcaldes electos, digamos, sin el debido proceso. Y eso fue el inicio del uso del chavismo ya abiertamente por parte del chavismo del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Judicial, para intervenir los espacios de poder que la oposición lograba conquistar vía las elecciones. Hasta que, por supuesto, llegamos a las parlamentarias de 2015, que contra viento y marea la oposición ganó, y que de hecho el mismo sistema de sobrerepresentación que el chavismo había instaurado para sobrerepresentarse a sí mismo, la oposición usó ese sistema para sobrerepresentarse en la Asamblea Nacional y ganar las mayorías que ganó. Pero como ya habíamos argumentado, en el Tribunal Supremo de Justicia ya estando cooptado, ya habiendo sido utilizado para destituir autoridades electas a nivel local, el Tribunal Supremo de Justicia interviene nuevamente ese espacio que había ganado la oposición en la Asamblea Nacional. Y ahí, por eso es que nosotros ya en ese punto empezamos a argumentar que ya no hay un autoritarismo competitivo, sino que hay una dictadura propiamente dicha, porque hay una ruptura del orden constitucional y democrático, y hay, digamos, no hay un espacio de concertación, no hay una manera de celebrar elecciones libres, hay un intento cooptado de celebrar un referéndum revocatorio, no se llevó a cabo, hubo una decisión de un tribunal local o regional que impidió la celebración del referéndum revocatorio directamente. Entonces, básicamente fue lo que dio origen a todo este tema, a todo este problema que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que las elecciones que se celebran siempre son amañadas, siempre están o intervenidas por el Poder Judicial o administradas por una autoridad electoral que sabemos no es independiente, porque es una autoridad electoral que falla constantemente a favor del chavismo y que además utiliza las mismas tesis del chavismo para fundamentar sus decisiones. Entonces, en estas condiciones es que nosotros estamos llegando a las elecciones, después de las elecciones presidenciales de 2018, después de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, en estas condiciones es que estamos llegando a celebrar las elecciones legislativas en Venezuela este 6 de diciembre, menos de un mes, y estamos, el contexto no puede ser más complicado, un contexto de pandemia, en el que en realidad, bueno, la mayoría de las democracias del mundo han podido celebrar elecciones independientemente de la situación que la pandemia genera. Pero más allá de eso, la autoridad electoral sigue siendo, y de hecho durante el libro también resaltamos mucho el hecho de que el Consejo Nacional Electoral, que está compuesto por 5 rectores, nunca ha podido ser nombrado por la Asamblea Nacional como corresponde por la Constitución. Creo que solamente sucedió en 2006, que era, bueno, fue cuando el chavismo ganó el 100% de la Asamblea Nacional, por lo tanto nombraron todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, pero nunca ha podido ser nombrada propiamente por la Asamblea Nacional, además de esa excepción, porque simplemente el Tribunal Supremo de Justicia, cuando la Asamblea Nacional hay un procedimiento que se evita, cuando la Asamblea Nacional pone, ahí estoy viendo que ya no me queda mucho tiempo, cuando la Asamblea Nacional tiene
lo que llaman digamos, no se llega a un acuerdo, el Tribunal Supremo de Justicia decidió que iba a nombrar todos los rectores del Consejo Nacional Electoral mientras la Asamblea Nacional se pusiera de acuerdo, y esa fue la sentencia que marcó la pauta para todas las demás designaciones de autoridades electorales. Siempre fue un acuerdo político, nunca fue un acuerdo entre sociedad civil y mundo político, como lo marca la Constitución. Entonces el Consejo Nacional Electoral siempre ha estado con una composición desfavorable para la oposición. Cuando no lo estuvo, fue intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, o sea, digamos, no hay una manera de decir hoy que en Venezuela se celebran elecciones libres y transparentes. El CNE, para las elecciones del 6 de diciembre, subió de 167 a 277 diputados. Con el argumento de equilibrar la elección proporcional y nominal. Ahora son 52% proporcional o lista y 48% nominal. La fórmula nadie la conoce, nadie que se haya dedicado, digamos, nos hemos dedicado a tratar de descifrar un poco la fórmula con la que se hizo esta repartición de curules, y es indescifrable simplemente porque es un acuerdo, es un pacto de la mesa de negociación que tiene el chavismo con parte de la oposición, muy parecida a la mesa de negociación de acuerdos que hubo en 2002-2003. Digamos, no es la primera vez que la oposición, que para solucionar estas cosas, para las que ya hay vías que están estipuladas en la Constitución, se ha tenido que recurrir a un pacto entre las élites, digamos, entre el poder constituido y el poder, y el poder que de alguna manera tiene la oposición para legitimar los procesos. También tampoco tenemos información sobre el origen, el proveedor, ni las auditorías de las máquinas de votación. Así que, por lo tanto, digamos, en estas mismas condiciones es que llegamos, y es muy importante que las organizaciones como Súmate se dediquen, y otras organizaciones que están abocadas a la observación de este proceso, registren absolutamente todas las anomalías porque siempre hay el chavismo se supera, digamos, en la forma en la que administra cada elección, y es importante que registremos todas las anomalías y todas las ilegalidades que ocurren, porque solo así es que se puede fundamentar, fue también nuestra intención con el libro, se puede fundamentar la noción de que no porque se hagan elecciones hay democracia. Entonces, yo creo que para eso hay mucha tela que cortar ahí. Yo creo que es importante que sepamos cómo se está llevando a cabo el proceso, y que sepamos además que no estamos hablando de elecciones libres. Eduardo, muchas gracias. Bueno, muy interesante hacer el repaso de lo que el libro Así se vota en Venezuela aporta, ¿no? Para el debate, no solo en cuanto a las elecciones de Venezuela, sino incluso a nivel más general. Yo creo que estos mecanismos, estos artificios, como tú recordabas en un momento, las morochas, el gerrymandering, ¿no? Cómo han manipulado la distritación, hasta manipular las bases comiciales con ese intento que se hizo en la constituyente. Digamos, ha nacido literatura politológica en Venezuela a partir de todos estos instrumentos que se han ingeniado para ganar elecciones con una minoría, ¿no? Como distintas maneras de sobrerepresentar una minoría, en este caso la minoría que tiene el poder para modificar las leyes, para manipular el sistema judicial, etcétera, ¿no? Y también decías que hay organizaciones que se han dedicado al estudio de este tema, al registro, han documentado muy bien a lo largo de todos estos años lo que ha venido sucediendo, y una de esas organizaciones es Súmate, ¿no? Ya casi 20 años siguiendo el tema electoral y documentando todo lo que ha venido sucediendo en este capítulo. Y en este caso, para las elecciones del 6 de diciembre han hecho un ejercicio muy interesante que yo personalmente no lo he visto en otra organización, quizás lo esté haciendo, pero no lo he visto, que fue dar un seguimiento muy especial a los simulacros que se han hecho, ¿no? Y han podido difundir a través de informes y a sus redes sociales algunas observaciones en estos simulacros que tienen que ver con la forma en la que se ha usado
el clientelismo, por ejemplo, a través del carnet de la patria o a través de los CLAP, y al mismo tiempo han podido registrar si se han cumplido o no las medidas que tienen que ver con impedir los contagios producto del COVID-19. La verdad que es un trabajo muy interesante que nos puede servir para proyectar un poco lo que va a pasar el 6 de diciembre, y para hablar un poco más de ello, hemos invitado a Nelia Sánchez, que es coordinadora nacional de Contraloría Electoral de Súmate. Así que, Nelia, te damos la bienvenida y tienes la palabra. Recuerda que estás con el micrófono en mute. Buenas tardes. Te escuchamos, Nelia. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. A la audiencia, muy contenta de estar y compartir parte del trabajo que hemos venido haciendo desde Súmate, haciéndole seguimiento a este evento electoral. En primer lugar, para aquellas personas que no saben o que no conocen sobre el proceso electoral en Venezuela, es importante indicarles que nosotros, el simulacro electoral está contemplado como una actividad en donde se persigue o se busca hacer la revisión completa de lo que es la plataforma tecnológica y poner a prueba, o sea, es simular el acto de votación. Esto se viene haciendo aproximadamente desde el año 2004, cuando se automatiza el voto, en el cual, la automatización total del voto, en el cual el Consejo Nacional despliega una cantidad de máquinas en centros pilotos, o desplegaba en centros pilotos en aquella oportunidad, y los electores tenían la oportunidad de interactuar con el sistema. Se medían los tiempos, se pasaba por la herradura electoral y posteriormente se medían todos la tecnología y la transmisión correspondiente tanto desde el centro de votación hasta los centros de totalización. Para este año esto vuelve a estar contemplado en el cronograma electoral con unas ventajas, digamos así, o con unas características, es la palabra correcta, que tiene que ver con que hay una nueva plataforma tecnológica. Entonces el CNE, dentro de su despliegue informativo, señala que dentro de los objetivos del simulacro está probar la nueva tecnología, la nueva plataforma tecnológica, probar los elementos técnicos logísticos y probar todos los protocolos de funcionamiento del centro de votación, de la mesa electoral, observando las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de certificar el correcto funcionamiento de cada uno de ellos y afianzar la confianza del electorado. Para ello, tomó como previsión o habilitó 381 centros de votación, de los cuales 55 serían pilotos y los 326 restantes serían centros no pilotos. En un trabajo cooperativo, digamos, de Contraloría Ciudadana de nuestra organización, logramos determinar este cuadro. Por favor, Jesús, si puedes pasar la lámina. Ok. Sí, el simulacro electoral, donde dejamos plasmado cuáles fueron las principales diferencias o modificaciones en cuanto a la oferta de centros pilotos. Ustedes pueden observar allá en el cuadro que en el 2010 teníamos 52 centros pilotos, 55 centros pilotos para las elecciones parlamentarias del 2015 y se mantiene este mismo número para las elecciones del 2020. De los centros no pilotos, en las elecciones del 2010 teníamos 2.924 centros no pilotos, 749 para el 2015 y 326 para este proceso del simulacro del 2020. Con un total de 2.976, 804 y 381 de manera en cada uno de los procesos. Con esto podemos observar a simple vista que se comprimen las opciones de participación al electorado, porque es menos la cantidad de ofertas de centros donde pueden acudir los electores. Se comprime en un total de 87.2% respecto al 2010 y en un 52.6% con respecto a el 2015.
Para efectos de la observación ciudadana realizada en este proceso electoral, la asociación civil contó con el apoyo de un grupo de 958 voluntarios, los cuales para el simulacro del 25 de octubre logramos tener participación o poder abordar 55 centros de votación pilotos y 297 centros no pilotos habilitados. Y para el simulacro del 15 de noviembre, serían 55 en los centros pilotos y 226 no pilotos habilitados de los 381 en total con los que contamos. Es importante señalar que todo este proceso del simulacro, durante el seguimiento del simulacro, nosotros pudimos observar que el CNE tuvo ciertas manifestaciones donde no dejaba claro la transparencia del proceso, por los pronunciamientos propios de sus autoridades. En primer lugar, cuando observamos que a través de la cuenta Twitter del rector José Luis Gutiérrez, él manifiesta que el simulacro electoral es una oportunidad para que los partidos políticos afinen su maquinaria electoral. Entonces vemos una actitud un poco sesgada, digamos, por parte de él, porque los objetivos reales del simulacro no es probar la maquinaria electoral. Y después tuvimos también digamos, la opinión de la rectora Tania Amelio, donde hace unas declaraciones con respecto a lo que han denominado para muchos el voto entubado. Es una parte de la oferta electoral porque nuestro sistema nos permite hacer la elección por representación nominal y por nominal, pero las opciones o la opción del nuevo sistema electoral es que tú puedes votar lo que llaman entubado o puedes votar de manera alternativa, así que el elector tenga la oportunidad de poder elegir candidatos de diferentes organizaciones políticas y no simplemente por una opción de un partido político específico. Ese audio llegó a nuestras oficinas, tuvimos la oportunidad inclusive de cargarlo en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta YouTube, y bueno, se muestra la evidencia o digamos la inclinación o la sugerencia que hace la rectora y la oportunidad en todo caso del voto entubado como parte de las opciones. Ella dice que no se da la opción como el voto todo, sino que simplemente tienes que elegir primero un candidato y otro. Todas estas cosas nos pusieron digamos, en alerta sobre lo que podía ocurrir dentro de lo que era el simulacro del 25 de octubre. El propio día de esta actividad, nuestra organización se pronuncia en una nota de prensa donde avisoramos lo que iba a ocurrir en ese día. En primer lugar, un simulacro que se iba a dar para probar la movilización de los militantes, beneficiarios de las misiones sociales por parte de la alianza política oficialista, y que todo esto viola nuestra constitución en primer lugar, nuestra ley orgánica de procesos electorales en el numeral 1 con respecto a lo que era campaña anticipada, puesto que para ese momento la campaña no había comenzado. Un simulacro de votación donde el partido de gobierno utilizaría a todas las instituciones y organismos del Estado para probar si se integraban, incorporaban el servicio de su maquinaria electoral con miras del 6 de diciembre, lo cual no solo viola la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 75, sino que también viola la Constitución, el precepto constitucional que establece que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de una parcialidad política. Y esto también se suma el precepto constitucional con respecto a lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Un poco porque el artículo 328 de nuestra Carta Magna establece que las Fuerzas Armadas constituyen un poder o una institución especialmente profesional y que en cumplimiento de sus funciones está al servicio de la nación y no de una persona o parcialidad política. Entonces esto evidentemente que deja en evidencia que la participación, incluso ustedes pueden verificar en las cuentas sociales, de las redes sociales de algunos organismos de seguridad del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas, donde inclusive exponían videos donde las personas, los oficiales
policiales, los militares, la tropa incluso ya había ejercido su derecho al simulacro, pero con digamos, el tilde de participación. Lo otro de las cosas que habíamos manifestado era que probablemente el simulacro iba a ser un evento donde los funcionarios públicos, tanto ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, legisladores, iban a utilizar el cargo que ostentaba a los efectos de ¿qué? A los efectos de hacer proselitismo, hacer campaña y ejercer en ciertas medidas o acción de intimidación que pudieran a sus empleados, todo mediante ¿qué? Bonificaciones complementarias a su salario. Esto viola también nuestra Constitución y viola una ley que es parte complementaria en lo que son los delitos electorales, porque nosotros no tenemos una ley que así lo regule, sino solo un régimen transitorio, digamos, dentro de lo que es la ley orgánica de procesos electorales. Y digo transitorio porque eso debió haberse hecho una ley especial y simplemente tiene algunos artículos que regulan los delitos electorales. La ley contra la corrupción. Artículos 13 y 18, en donde los funcionarios públicos están prohibidos de utilizar sus posiciones a cargo y cargos a favor de una parcialidad política. Bien, esto lo vamos avisorando y en el desarrollo de la observación, entonces pudimos obtener los siguientes resultados. En primer lugar, dentro de la observación ciudadana, nosotros hicimos una misión sobre los puntos rojos. Uno de los puntos rojos... Hay que hablar con Carlos. Los puntos rojos fueron medidos y en total de los resultados nos dio que el PSUV probó la efectividad del mecanismo de control de los puntos rojos que estuvieron en el 80,7% de los centros pilotos y en el 73,3% de los centros no pilotos en el simulacro del 25 de octubre. En cuanto al carnet de la patria, el PSUV pudo probar, digamos, la efectividad del mecanismo de control social, que no es otra cosa que el carnet de la patria, que fue solicitado en el 52,2% de los centros pilotos y el 54,7% de los centros no pilotos. En cuanto al simulacro electoral, lo que tiene que ver con el proselitismo político, digamos la propaganda electoral en los centros, hubo campaña en el 82,5% de los centros pilotos y en el 73,6% de los centros no pilotos, lo cual estaba prohibido expresamente en el artículo 75, numeral 1 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en el cual está prohibida la campaña electoral fuera del lapso establecido por el Señor. En cuanto a las medidas de bioseguridad, el cumplimiento sobre las medidas de bioseguridad, tenemos que los funcionarios electorales no usaron correctamente el tapabocas como medida de protección ante el COVID-19 en el 29,4% de los centros pilotos y en el 28,3% de los centros no pilotos. Algo bastante significativo para la campaña que existe, sobre todo sobre el problema que tenemos con respecto a el COVID-19. Con respecto a el distanciamiento físico obligatorio a cumplir, no se cumplió como medida de prevención a los contagios en el 74,1% de los centros pilotos y en el 77,2% de los centros no pilotos. De la observación ciudadana, tuvimos otros hallazgos relevantes, que fue la cantidad de personas que participaron con indumentaria roja en los centros de votación, los cuales dieron una percepción evidente de proselitismo, proselitista político por parte del PSUV, lo que evidentemente nos muestra que más que un simulacro electoral, cuando la normativa electoral exige que se debe prohibir la participación de ciudadanos con indumentaria alusiva a organizaciones políticas, entonces allí observamos nosotros que esto se estaba incumpliendo. Si bien es cierto, no está expresamente prohibido,
si estamos haciendo un simulacro electoral y a los efectos de una elección sí lo está, el CNE debió haber previsto y debió haber normado que queda prohibido el uso de indumentaria como parte, digamos, de proselitismo. También no se reportaron actividades significativas de las fuerzas de partidos de la oposición, es decir, fue muy poca la participación por parte de ellos, o sea, salvo algunas excepciones, como la gente de ProCiudadanos, que sí hizo algunos reclamos correspondientes de manera posterior al simulacro, pero realmente fue muy poco lo que se pudo observar. Y también se identificó la tendencia de la presencia de los jefes de calle, que son los encargados de la distribución de los comités locales de abastecimiento, es lo que nosotros conocemos como la bolsa de alimentación, para coordinar la movilización. Es decir, ellos llevaban el control de las personas movilizadas a los puntos. Por lo tanto, bueno, todas estas tres hallazgos importantes, digamos, que fueron producto de la observación, fueron considerados para nosotros tomarlo como parte de los indicadores a medir en cuanto al segundo simulacro. Es importante señalar que en el primer simulacro, culminadas las actividades, las declaraciones realizadas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral fue que había sido de absoluto éxito, que se había superado con creces inclusive el simulacro electoral, o sea, las expectativas que se habían cumplido en su totalidad. Fue postergado inclusive el horario que estaba previsto hasta las 3 de la tarde por la amplia participación. Lo cierto es que estas reacciones no solo se hicieron a través del portal del CNE, sino que también fueron publicadas en una nota de prensa que yo califico de extraordinaria para los efectos de lo que quería llevarse al mundo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ya que lo califica como un total éxito el simulacro electoral, palabras más, palabras menos, supera con creces las expectativas y hace una serie digamos, de indicaciones con respecto a pronunciamientos que hicieron innumerables personas, políticos, sobre lo que había ocurrido el 25 de octubre. Tras estos resultados, a escasos días se pronuncia nuevamente el Consejo Nacional Electoral tras unas declaraciones dadas o una solicitud hecha por Jorge Rodríguez, miembro de la directiva del PSUV y del jefe de comando de campaña de Areo Viva, donde dice que, bueno, que mucha gente se quedó sin votar. Y este término de votar nos llama la atención, puesto que en un simulacro no se vota, en un simulacro se participa. La votación se hace a los efectos de ¿qué? A los efectos de la elección como tal, que está programada para el 6 de diciembre. En este caso, una vez que él hace esa declaración, la presidenta inmediatamente menciona la posibilidad de el estudio de poder repetir el simulacro electoral, algo jamás visto en los procesos electorales anteriores en Venezuela, y donde se nos dice que se está evaluando en el directorio aprobar por segunda oportunidad realizar el simulacro. La argumentación es que da la presidenta es que, bueno, había algunas cosas, técnicas logísticas que corregir, y esa era la razón por la que se iba a repetir el simulacro. Cuando vamos a la segunda ronda o la repetición del simulacro electoral, el CNE procede a publicar los centros donde se iban a realizar. Lo primero que observamos es que no se identificaba la codificación de cada uno de los centros. Y en segundo lugar, nos dimos cuenta que de los 381 puntos que teníamos indicados para repetir, se habían cambiado 20, o sea, en 7 estados. Esto sin ningún tipo de información más que nosotros que, bueno, que hicimos la denuncia correspondiente, puesto que nos parecía bastante delicado que no se considerara esta información tan importante.
De esos centros, al final, solo nos reportaron que 4 no habían realmente sido cambiados, sino que, bueno, que el CNE decidió a última hora volverlos a su centro original. ¿Eso qué trae? Trae confusión, ¿no? Y en el peor de los casos, lo que demuestra es la falta de transparencia y de eficiencia de un órgano electoral que lleva las riendas de este trabajo, de este proceso electoral, y que lamentablemente, bueno, permite la calificación que le hemos dado hasta ahorita. En el segundo simulacro, podemos pasar las láminas, Jesús, con respecto al 15. Ok, a partir del 15 de noviembre. Con respecto a los puntos rojos, el PSUV probó la efectividad de sus puntos rojos en el 84.2% de los centros de votación pilotos y en el 83% de los no pilotos. Con respecto al carnet de la patria, el PSUV probó la efectividad del mecanismo de control carnet de la patria, ya que fue solicitado en el 57,1% de los centros pilotos y 51,2% de los centros no pilotos. En cuanto al uso del CLAP, que no lo habíamos medido, pero que como entre las cosas, entre los hallazgos principales estaba precisamente digamos, el seguimiento que hacían los jefes de calle para el beneficio social de las bolsas del CLAP. En esta oportunidad, los resultados obtenidos fue que hubo un ofrecimiento de cajas CLAP a los electores para que participaran en esta actividad en el 37,9% de los centros pilotos y en el 35,1% de los centros no pilotos. Es de hacer notar que esto puede inclusive estar por encima en cuanto a que no lo entregan el propio día del simulacro, sino que es un ofrecimiento que después se concreta y a efecto de los observadores muchas veces se limita llegar al espacio donde está el control social en los puntos rojos. Cuando hablamos de la propaganda electoral, en esta medición hubo propaganda y proselitismo en el 84,2% de los centros de votación pilotos y en el 80,7% de los centros no pilotos. Esto deja en evidencia, desde luego, que el simulacro se utilizó para montar la maquinaria y para hacer proselitismo político. Ya para este lapso sí estaba la campaña electoral. Una de las cosas que pudimos observar dentro de la observación es que el seguimiento que hicimos es que en esta oportunidad no era tanto el color rojo, sino que promovían también lo que tenía que ver con vamos todos con Venezuela, porque bueno, las gorras eran identificadas en diferentes colores que identifican y a la organización, y además de eso tenían una estrella de los 5 motores. En una oportunidad escuchamos del expresidente Chávez. Por otra parte, con respecto a las medidas de bioseguridad, los funcionarios electorales no usaron correctamente el tapaboca como medio de protección en el 26,6% de los centros pilotos y en el 30,7% de los centros no pilotos. El distanciamiento social, que debe ser aproximadamente 1,5 metros entre los electores y en las colas, no se cumplió con la medida de distanciamiento en el 67,8% de los centros pilotos y en el 74,5% de los centros no pilotos. Con respecto a la movilización con recursos del Estado, el PSUV utilizó los bienes y recursos para la movilización de militantes y beneficiarios de las misiones en el 87,6% de los centros pilotos y en el 81,7% de los no pilotos. Esto es dantesco. El uso el uso y abuso de los recursos del Estado es algo que hemos venido observando con el transcurrir de los años en cada uno de los procesos electorales, pero en esta oportunidad, más aún con todas las limitaciones que tenemos de la gasolina en Venezuela, esto se vio de una manera desmesurada. Con respecto a la participación de otros partidos, que fue otra de las cosas que decidimos medir para el segundo simulacro, tenemos que se realizaron actividades políticas en el 31,6% de los centros de votación pilotos y en el 28,4% de los centros.
Cuando hacemos unos comparativos entre los dos simulacros, observamos estos resultados con respecto, pase la lámina, por favor, ok, el punto rojo, toldo oficialista, vemos como las variaciones que existen entre un simulacro y el otro. En cuanto a dentro del centro, vemos que entonces hay una pequeña disminución, pero que se incrementa dentro de lo que es los centros en función de la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los centros de asistencia al elector, que así se denomina dentro del CNE, no precisamente punto rojo toldo oficialista, debería estar aproximadamente a 200 metros de distancia del CNE. En esta oportunidad, bueno, vimos que aumentó la cantidad de centros a menos de los 200 metros, violando desde luego que la regulación electoral. El carnet de la patria está siendo solicitado, bueno, vemos allí las diferencias, en este último simulacro no se observó en una cantidad del 21,95% y ahí vemos la comparación. Más adelante observamos la propaganda electoral, como el proselitismo a las afueras del centro de votación se sigue en todo caso incrementando con respecto al primer simulacro, y algo que no habíamos señalado en las láminas anteriores ni habíamos reportado en función de los dos resultados del 15 de noviembre y el del 25, es la cantidad de personas que se observaron en cola. Desde luego que esto se hace en el momento que hace la observación el elector, o sea, el observador, perdón, eso no es un tiempo muy amplio. Pero allí observamos que se incrementa entre 20 y 50, se incrementa la cantidad de personas con respecto al primer simulacro, y evidentemente que, bueno, que el partido de gobierno o los partidos que participaron lograron su cometido en cuanto a lo de la participación de acuerdo a los resultados que se muestran en esa lámina. Los funcionarios encargados de la organización del simulacro utilizaron, hay una aparente mejora en cuanto de que sí lo utilizaron, una mejora no, una disminución, al contrario. Pero en cuanto a la distanciamiento físico, bueno, vemos allí como si no fue respetado una vez más, lo que, bueno, preocupa por el nivel de contagio. Para culminar, quería informarles que, bueno, que los resultados del simulacro no han sido presentados por el Consejo Nacional Electoral de manera oficial. Simplemente, bueno, que superaron las expectativas, que se supera con creces, pero de esta observación nos damos cuenta que el órgano electoral actúa a espaldas o simplemente no quiere asumir, digamos, bien sea por omisión o por no acción, cumplir con la normativa electoral. De acuerdo a todo lo que nosotros hemos manifestado en nuestra observación con respecto al proselitismo, el uso de del Estado, proselitismo y campaña fuera inclusive del lapso establecido. El CNE tiene la competencia y la obligación, de acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, de actuar y aperturar una averiguación administrativa que permita, en todo caso, establecer las sanciones correspondientes. Pero, evidentemente que, bueno, habla por sí solo el hecho que, lamentablemente, el CNE no está actuando dentro de los principios y garantías establecidas, en primer lugar, en nuestra Constitución, en su artículo 293, y mucho menos actúa en función de lo que la propia ley que lo rige así establece. No sé cómo estoy de tiempo, Jesús. Cumpliste con el tiempo, Nelia. Te agradezco te agradecemos por la exposición. La verdad que muy bueno, muy exhaustivo, ¿no? El registro que hicieron.
Y me parece que es una frase que se repite mucho en los análisis que tienen que ver con elecciones en Venezuela, que prácticamente se hace todo lo que no se tiene que hacer en una elección, ¿no? Tú lo dijiste bien, el uso de los recursos del Estado de manera indiscriminada, a favor de, en este caso, del oficialismo, a todas estas irregularidades sistemáticas que se vienen presentando desde hace muchos años, desde hace muchas elecciones, se le suma lo que tiene que ver con el irrespeto o la violación de los protocolos sanitarios básicos que hemos visto aplicarse en elecciones en América Latina y en el mundo. En el caso de Venezuela no se están tomando en serio, ni siquiera desde la misma autoridad electoral, lo que también es sumamente preocupante. Así que, Nelia, te agradezco por tus palabras, por tu tiempo, y si quieres ahora en la parte de comentarios finales volvemos contigo para un cierre. ¿Ok? Ahora quiero darle la entrada a Gabriel Cabrera, que es presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho de Venezuela y además es parte del comité directivo de la Juventud LAC, de la Red Juvenil por la Democracia de América Latina. Gabriel, bueno, es parte de una organización muy amiga de transparencia electoral y lo convocamos en este caso, incluso quisimos que hablara después de Eduardo y después de Nélida, porque quisiéramos que nos dijera un poco qué hace la sociedad civil en este contexto, ¿no? O sea, es todo un desafío, es todo un reto, lo hemos visto a lo largo de todos estos años. No es un desafío digamos, que se pelea de igual a igual, sino es contra todas las fuerzas del Estado, contra un poder que es inescrupuloso y que lo ha demostrado así en los años anteriores. Por lo tanto, es un reto muy grande, pero sin embargo seguimos teniendo una sociedad civil organizada y vigorosa en torno a los valores democráticos, y en ese caso Gabriel desde la federación digamos está dando la batalla, ¿no? Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias, Jesús. Sumamente agradecido a Eduardo, a Nélida, y agradecer a la organización Transparencia Electoral por darme no solamente la oportunidad de participar en este webinar, sino también a nombre de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, quienes, pues bueno, somos muy amigos de Transparencia Electoral y hemos venido trabajando durante los últimos años, no solamente en Venezuela, sino en toda la región de América Latina. Agradecerles a ustedes por esta oportunidad y a todas las personas que están conectadas, que se mantienen conectadas y que además de eso nos están viendo y nos van a ver por Facebook Live. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Cabrera, soy presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho de Venezuela y pues bueno, yo quiero conversar un poco con ustedes acerca precisamente del papel de la sociedad civil, del papel de los estudiantes, de las organizaciones juveniles y cómo han sido durante estos últimos 5 años, que como bien lo decía Eduardo, no han habido elecciones libres en Venezuela, ¿no? Y yo para eso les quiero comentar un poco un recuento desde las elecciones de 2015, esas elecciones en las cuales ganó la Asamblea Nacional, con un hito en 2017, cuando se consagra el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, más tarde 2018, cuando gran parte de la sociedad civil desconoce el proceso de elecciones el 20 de mayo de 2018, y finalmente, pues, cómo nos preparamos a estas elecciones legislativas que son ilegítimas, que no tienen condiciones, según lo que nosotros consideramos, y además de eso, la promoción de la consulta popular que hacen distintos sectores de la Asamblea Nacional. Primera parte, para hablar cuando nos vamos 5 años atrás. Yo actualmente tengo 23 años. En el año 2015 tenía 17 años y fui inscrito en el registro electoral, ¿no? En aquel momento había una gran motivación de los jóvenes, de la sociedad civil, después de las protestas de 2014, de incidir en el proceso electoral y dar un cambio, ¿no? en Venezuela. En aquel momento, te estoy hablando les comento a todos, jóvenes de bachillerato, de liceos, tanto de escuelas como de universidades, que estábamos pasando a cumplir los 18 años, que decidimos, pues, vamos a hacer presión, vamos a incidir, vamos a votar en estas elecciones y lo vamos a hacer, ¿no? Nosotros comenzamos un periodo de meses frente a las puertas del Consejo Nacional Electoral para poder registrarnos en el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué sucede? Había muchas trabas. Y yo, para hablarles un poco de cifras, yo recuerdo hace 5 años, cuando yo logré inscribirme en el Consejo Nacional Electoral,
En aquel momento, pues, lograron inscribirse, si acaso, unas 300 personas. Quedaron más de 3.000 jóvenes de 18, 19 años que no pudieron inscribirse en aquel momento y que por lo tanto no votaron en las elecciones del 2015. Sin embargo, el movimiento de la sociedad civil fue bastante grande. Teníamos unas condiciones electorales en ese momento que no eran las mejores, pero había un poco más de condiciones que las que teníamos en este momento, ¿no? Que las que tenemos en este momento, que son prácticamente nulas, ¿no? Como lo han dicho ya los especialistas. Y pues bueno, en el 2015, a pesar de los impedimentos, de los obstáculos, nosotros tuvimos que enfrentarnos a represión, amenazas por parte de la Guardia Nacional, por parte del Ejército. Logramos inscribir una cantidad de jóvenes quienes votaron y que otros se movilizaron para movilizar a toda la ciudadanía y poder votar y darle ese triunfo a las fuerzas democráticas de 2015. ¿Qué sucede? Evidentemente, como conocemos, a partir de allí, después que la Mesa de la Unidad Democrática, que es la coalición en aquel momento de oposición, gana las elecciones, comienza un atropello por parte del Ejecutivo y del Poder Judicial, nombrando en desacato a la Asamblea Nacional, que es básicamente quitándole los poderes y otorgándoselos de alguna u otra manera a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Utilizando una serie de artilugios jurídicos, violentando la Constitución para hacer eso y frenar los cambios de forma legislativa que quería hacer la Asamblea Nacional. Entonces, para nosotros es muy importante este hito porque es uno de los procesos de movilización más grandes que ha tenido la sociedad civil, las fuerzas democráticas, y su antecedente es el 2007, ¿no? Aquella generación del movimiento estudiantil que logró ganar la reforma cuando Hugo Chávez quería cambiar prácticamente toda, como decía Eduardo, la Constitución de Venezuela votada en 1999. A partir de allí comienza un proceso en Venezuela bastante grave, donde se empieza a debilitar todo el proceso y la capacidad de incidir en unas elecciones. Nosotros vimos cómo en septiembre de 2016 y en octubre de 2016, mediante una sentencia de 4 tribunales superiores del país, fue suspendido el referéndum revocatorio, donde la oposición quería aplicar este revocatorio a mitad del mandato de Nicolás Maduro, ¿no? Que venía siendo presidente desde 2013. Se quita el referéndum revocatorio y se pierde una primera salida democrática, ¿no? Que buscaba la sociedad civil. Más tarde, en diciembre de 2016, el Consejo Nacional Electoral, por supuesto atomizado por el Ejecutivo y el partido de gobierno, dice que no van a haber las elecciones regionales, que son para las jefaturas de gobierno de cada estado, de gobernadores, por ausencia de presupuesto. Suspenden estas elecciones y entramos en el proceso de protestas de 2017, que fue bastante grave, bastante amplio. Yo lo viví al frente de las protestas con el movimiento estudiantil y nosotros al principio pues solicitábamos elecciones presidenciales, elecciones libres, elecciones generales y en un determinado momento de presión donde ya habían más de 100 personas asesinadas, causa de la violencia, grupos irregulares, Guardia Nacional, nosotros perdimos compañeros, al igual que otros estuvieron detenidos por los próximos 2 años siguientes. El régimen, como nosotros lo consideramos, lanza la convocatoria de la denominada Asamblea Nacional Constituyente. Una convocatoria donde no estaban claras las bases comiciales, donde no se sometió a referéndum, como era el antecedente que teníamos en el 99, si la gente quería una constituyente o no, que sería cambiar completamente la Constitución, sino que el Consejo de Ministros, junto a Maduro como presidente, dicen que ellos van a tomar la iniciativa y que las elecciones van, ¿no? Nosotros vimos un proceso bastante duro enfrentándonos a este proceso que finalmente se consumó, ¿no? De la Asamblea Nacional Constituyente, que durante los últimos 3 años no ha hecho nada. Nosotros denunciamos que esto simplemente era un proceso para quitarle poder al Poder Legislativo de la Asamblea Nacional, que ya venía golpeado y venía en desacato, y que pues finalmente cuando nosotros hacemos las conclusiones, 3 años después, la Asamblea Nacional Constituyente, desde el 30 de julio de 2017, no ha hecho ningún cambio a la Constitución. Representantes del alto gobierno han dicho, por ejemplo, como Diosdado Cabello, que ya que van a participar y que vienen estas elecciones parlamentarias, no es necesario cambiar la constituyente, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Lo cual dice que era verdaderamente completo lo que nosotros decíamos, que pues bueno, era completamente un atropello político, ¿no? Dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente se han
se han de alguna u otra manera discutido dos proyectos de ley totalmente inconstitucionales que violan los derechos civiles y políticos de Venezuela. Y el primero fue la ley contra el odio, que era una ley que le podía dar a una persona simplemente por un mensaje de Twitter, por protestar en contra del gobierno, una sentencia o una pena de la misma cantidad de que podría tener una persona que haya cometido un homicidio, ¿no? De 30 años, por ejemplo. Se generó bastante presión. Yo me encuentro actualmente en el estado Carabobo, en Valencia. Dos compañeros que eran protestantes de la sociedad civil fueron juzgados bajo la ley del odio cuando ni siquiera se había aprobado por la constituyente, y pues finalmente se logró que fuesen liberados con medidas cautelares, pero liberados al fin, que era importante para estas personas. Y lo último, ya hace aproximadamente un mes, cuando ellos dicen que promueven la ley antibloqueo, que es una ley de igual manera inconstitucional, donde le otorga una serie de poderes exorbitantes al Ejecutivo de hacer y deshacer con los recursos del país y entregar concesiones. El antecedente que nosotros tenemos, jurídico y político más importante, es hacia el año 1989. En Cuba se promulgó una ley por el Consejo Federal de Gobierno similar, cuando la Unión Soviética comenzaba a desboronarse y Cuba comienza a entrar en una crisis de recesión más grande en los 90, ¿no? Yo les comento esto para que vean un poco cuál es la dinámica y por qué nosotros consideramos que, que estamos bajo un sistema autoritario, bajo una dictadura que atropella los derechos civiles y políticos, los derechos electorales, y además de eso, qué es lo que ellos quieren, ¿no? Finalmente, que al final es un control total del Estado, ¿no? Sobre la sociedad civil. Sucede esto, es un resumen de lo que vemos entre 2015, 2017, y finalmente llegamos a 2018. Cuando llegamos a mayo de 2018, también les voy a comentar una experiencia bastante personal. No tenemos condiciones. El régimen había sometido ya en 2017 a que los partidos políticos se renovaran. Le quitan la tarjeta electoral a los partidos políticos, es decir, ponen muchísimas más trabas. No se logran las condiciones que se habían promovido desde en aquel momento, en 2017, en las mesas de diálogo nacional en República Dominicana. Y finalmente las fuerzas democráticas deciden no participar en estas elecciones, los mismos partidos políticos que habían ganado la Asamblea Nacional, y desconocer este proceso. Este proceso se da el 20 de mayo. En medio de toda esta circunstancia hubo unos atropellos muy importantes. Yo particularmente el 18 de mayo de 2018 estuve detenido acá en el estado Carabobo, cuando nos encontramos junto a un grupo de organizaciones, entre ellos Jóvenes de Juventud LAC, Un Mundo Sin Mordaza, el Movimiento Estudiantil, la Federación de Estudiantes de Derecho. Ya yo recientemente había sido electo presidente. Nos encontramos haciendo un mural artístico en una calle del municipio de Naguanagua, del estado Carabobo, región central del país, cuando, pues bueno, nosotros fuimos, digamos, rodeados por la policía y nos dijeron que por órdenes del alcalde y el Plan República, nosotros íbamos a ser detenidos simplemente por pintar un mural que decía, ya votaron por ti. Es decir, ya el resultado está hecho. Se da el proceso del 20 de mayo. A partir de allí, pues comienza un desconocimiento y un panorama jurídico, un contexto jurídico importante, porque había sectores de la sociedad civil que decían que Maduro ya estaba ausente de la presidencia o estaba usurpando la presidencia a partir del 20 de mayo, y otro sector decía que era a partir de enero de 2019, como lo dice la Constitución. Finalmente, hubo un gran consenso que Maduro estaba usurpando la presidencia a partir de enero de 2019, cuando se vencía su periodo constitucional, que nosotros sí reconocíamos anteriormente, y a partir de allí comienza el proceso que todos conocemos de la Asamblea Nacional de desconocer a Maduro y nombrar al presidente del Parlamento como presidente provisional del país, ¿no? Que es la circunstancia que hemos visto durante los últimos 2 años junto a Juan Guaidó. Sé que me queda poco tiempo, voy a tratar de resumir ya en lo posible. Y pues finalmente yo hago todo este resumen para comentar un poco lo que ha hecho la sociedad civil. La sociedad civil ha protestado, hemos buscado condiciones electorales. Durante todo el 2020, a pesar de esta crisis, la Asamblea Nacional, las fuerzas democráticas, intentó llegar a un acuerdo que los diputados del chavismo que se habían retirado de la Asamblea Nacional volviesen y conformar el comité de postulaciones, como bien lo dice la Constitución de Venezuela. La Asamblea Nacional tiene la potestad de crear un comité de postulaciones para nombrar a los rectores, que son los delegados del Consejo Nacional Electoral, que finalmente convocarán unas elecciones. ¿Qué sucedió? El Tribunal Supremo de Justicia y el régimen atropelló este
este movimiento que se estaba haciendo de forma legítima, donde estaban incluidos sectores también del chavismo, y decidieron nombrar a los delegados o los rectores del Consejo Nacional Electoral de forma inconstitucional por parte del TCJ. A partir de allí se rompió la vía en la que las fuerzas democráticas pensaban participar en este proceso electoral de la Asamblea Nacional, y comienza el desconocimiento, es decir, la sociedad civil, que además de ello, miembros de la sociedad civil participan y formaban parte del comité de postulaciones, más los diputados y la institucionalidad de la Asamblea Nacional, electo popularmente, dicen, vamos a cumplir con los parámetros, vamos a buscar las condiciones electorales para que haya una salida democrática en Venezuela, y pues el régimen una vez más traiciona y atropella a la Asamblea Nacional. De manera que a partir de allí comenzó un proceso y una gran catarsis dentro de las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, el movimiento estudiantil ha formado parte de eso, y pues bueno, que ha sido un proceso que ha sido convocado por la Asamblea Nacional y por la instancia del gobierno legítimo, ¿no?, de Juan Guaidó. Ha sido un proceso bastante difícil, no es fácil, para las personas que nos acompañan de Venezuela lo saben, para las personas que lo ven desde afuera es muy difícil, porque cuando uno vive bajo un sistema autoritario como este, el régimen no solamente se encarga de eliminar estas instancias de participación, sino desmotivar a la gente para que la gente no crea en la disidencia democrática. Es decir, el régimen se para y dice, vieron, la disidencia democrática no les logró condiciones, cuando todos sabemos que es un régimen autoritario que las está eliminando, ¿no? Es muy difícil, bajo la situación económica de la pandemia por COVID-19, el proceso de protestas en el país se paralizó completamente. Nosotros ya advertíamos de eso. El atropello que hubo a la Asamblea Nacional en enero, cerrando el Parlamento, nosotros decíamos, pues si se para el proceso de protestas en Hong Kong, cuando siendo el COVID en Wuhan el inicio, pues en Venezuela va a pasar por la emergencia humanitaria que tenemos, y hoy en día lo vemos así. Hoy en día pues no tenemos cifras oficiales sobre lo que pasa en el COVID, ha sido muy difícil, pero se ha hecho, se ha logrado levantar protestas a nivel nacional para poder levantar a la sociedad civil que estaba camino en marzo a levantar un proceso para pedir esas condiciones, y que finalmente fue paralizado por el COVID, ¿no? Como sucede con muchas tiranías del mundo. Irán, Rusia, por supuesto China, es un caso muy importante. Entonces, nos vemos en este momento, falta ya casi menos de un mes para la convocatoria de la consulta popular que está haciendo la Asamblea Nacional y el gobierno legítimo, y el llamado de nosotros es a participar, ¿no? ¿Por qué se hace esta consulta y por qué nosotros nos sumamos? Porque nosotros necesitamos un hecho político y un hecho jurídico para desconocer a este proceso electoral del 6 de diciembre. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Nosotros estamos convencidos de que necesitamos un hecho que demarque entre la sociedad civil, las fuerzas democráticas y la comunidad internacional que la mayoría de los venezolanos desconocen este proceso, y que nos estamos organizando para desconocerlo y para buscar, pues bueno, otra salida democrática en esta instancia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la sociedad civil. De forma virtual, a pesar de los problemas del internet, de la luz, gracias a Dios en este momento no se me ha ido la luz, con las universidades paradas, con grandes sectores de la economía paralizados, movilizándonos, yendo a las comunidades, protestando, ejerciendo acciones de lucha pacífica para decirle a la gente, este proceso es falso, lo estamos desconociendo, necesitamos una alternativa, pero necesitamos estar en la calle y necesitamos movilizarnos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros para diciembre de 2020 y a partir de enero de 2021. Entonces, bueno, ya quiero concluir por acá. Espero haber tenido los 15 minutos y, bueno, agradecido a ustedes, a todos los ponentes y a las personas que nos acompañan en este momento. Estaré atento por acá a quienes tengan preguntas, dudas y comentarios. Un saludo. Gabriel, muchas gracias. Bueno, muy interesante y muy necesario el trabajo de la sociedad civil organizada, en este caso del sector de los estudiantes, que ha sido tan importante en esta lucha democrática en Venezuela. Ya desde hace más de una década han sido un factor de cambio disruptivo, y que ha estado presente, digamos, en los momentos donde más acorralado ha estado en un momento el gobierno de Hugo Chávez, y en este caso de Nicolás Maduro. Aprovechando que no veo preguntas en el chat, yo lo que los invito es a hacer unos comentarios finales muy breves, de 1 o 2 minutos, ya estamos un poco pasados de tiempo. Si quieren, respetamos el mismo orden con el que expusimos en la primera ronda. En este caso le quiero dar el uso de la palabra a Eduardo, para que en 1 o 2 minutos también, desde la perspectiva de lo que plantea el libro Así se vota en Venezuela,
nos digas un poco qué esperar de este proceso del próximo 6 de diciembre. Bueno, si los últimos 5 años son algún indicador de la nueva estrategia del chavismo de desconocer los resultados electorales, de apuntar a autoridades paralelas, desde protectores de Estado hasta congresos paralelos, yo diría que lo que podemos esperar es que las elecciones se lleven a cabo y que el chavismo y la oposición que forma parte de la mesa de diálogo nacional, esa mesa que está negociando con el chavismo, que supuestamente está negociando condiciones para participar en esas elecciones, asuman una asamblea nacional el año que viene, el 5 de enero, y bueno, no sé de ahí en más qué es lo que podría el chavismo, porque no se define, además de todas las condiciones, todo el contexto que ya hemos definido, todavía hay una Asamblea Nacional Constituyente en funciones, sin fecha de cesación. O sea, la Asamblea Nacional Constituyente es un suprapoder que está, que valida, verifica, desmonta, invalida a todos los poderes, o sea, mantiene a todos los poderes en línea, a todos los poderes del Estado, y yo creo que dependiendo de esos resultados, la Asamblea Nacional Constituyente puede o no continuar en funciones hasta tanto, aunque bueno, la mayoría de los candidatos que son del chavismo, del PSUV, para las elecciones de este 6 de diciembre, también son constituyentes. Es decir, lo que están buscando es migrar sus curules en la Asamblea Nacional Constituyente a una Asamblea Nacional que les dé un poco más de legitimidad, no sé ante qué organismos, ni bajo qué fundamentos, ni bajo qué teoría, pero todavía está por verse. Pero yo creo que las elecciones se van a dar, el resultado sería el esperado, y me parece importante que se registre absolutamente todo lo que suceda, porque eso es lo que va a ir a nutrir, esos trabajos que se están haciendo es lo que va a nutrir o fundamentar la vertiente que nosotros defendemos, que es que tiene que haber, no solo se deben celebrar elecciones, sino que tienen que ser elecciones libres y transparentes, tienen que ser elecciones con condiciones claras y reglas de juego, y que hoy por hoy son inexistentes. Y bueno, el chavismo va a continuar con la tradición que nosotros exponemos en el libro. Digamos, una ingeniería electoral que lo único que explica el aumento de 167 a 277 diputados es que es la dilución del poder de voto de la gente, porque no necesariamente llevar el ratio de representación por habitante en Venezuela a más diputados, no necesariamente eso corrige la desviación que supone la sobrerepresentación. O sea, el sistema sobrerepresenta a las mayorías, independientemente de que sean circunstanciales o no, independientemente de que sean estrechas o no. Entonces, lo que podemos esperar es más de eso. Eso es lo que no veo ningún signo, digamos, de cambio que me diga, bueno, esta vez es diferente. De hecho, me parece que esta vez es peor. Así que por eso de allí es de allí es que surge la importancia de nuevo. Llevar registro de todo lo que está sucediendo y de fundamentar todas las denuncias y todos los atropellos de la autoridad electoral a los derechos políticos de los venezolanos. Gracias, Eduardo. Bueno, para continuar con el mismo orden, quisiera darle el paso a Nelia y preguntarle también por justamente este esfuerzo de registro y documentación del que habla Eduardo, y que sabemos que hace Súmate, pero que también hacen otras organizaciones
de la sociedad civil en Venezuela. ¿Qué impacto tiene esto, Nelia, en el elector común, ¿no? El elector está consustanciado con este tipo de irregularidades que se han vuelto comunes en Venezuela, en las elecciones de Venezuela. El elector sabe que está acudiendo a unas elecciones que no son íntegras, que no son transparentes, que no son libres. El elector conoce efectivamente cuáles son sus derechos y conoce cómo son las elecciones libres, digamos, en otros países, o el elector ya está tan dentro de esta dinámica y de esta vorágine autoritaria que ya digamos que ya ni siquiera tiene perspectiva de lo que está sucediendo ahí en Venezuela. Nelia, tienes la palabra. Vemos las dos opciones que tú mencionas. Por un lado, el elector que ya está más que consciente de todas las irregularidades que se vienen cometiendo en los procesos electorales y que van en crecimiento constante. O sea, lo que estamos viviendo en Venezuela en este proceso electoral es dantesco. Por mi experiencia electoral, yo no lo dijiste, yo sí lo voy a decir, 26 años que estuve trabajando, 26 años y 9 meses, 27 años en el CNE, bueno, qué cosas no vi. Participé directamente en la parte de lo que era la organización de las elecciones y ya tengo 5 años en Súmate. Pero jamás había visto un proceso tan accidentado, tan lleno de opacidad y sobre todo que rompe todos los parámetros en cuanto a las irregularidades, ¿no? O sea, no cuida las posturas. Un sistema electoral que se ha venido, digamos, creando a la medida del gobierno. Con un nuevo CNE, unas nuevas actividades nombradas de manera deficiente, digamos, por parte del Tribunal Supremo usurpando funciones de la Asamblea Nacional, con una nueva regulación que va en contra, inclusive, o sea, una regulación que no tiene sustento legal, porque al desaplicar los artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, lo que nos está regulando es simplemente un reglamento. Entonces, vemos también cómo después de la parte, digamos, desde el punto de vista de la organización, se crearon o se creó todo un sistema o un ecosistema de partidos políticos de acuerdo a lo que el presidente de la República sí quería a través de su brazo ejecutor, que en todo caso es el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, mientras tanto el electorado asume todo esto como, bueno, que es parte de lo mismo, como hay otras personas que lógicamente que están engañadas. Nosotros tratamos a través de nuestro trabajo de exponer, de explicar, de sustentar, de argumentar todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, bueno, no es a todo el mundo que llega, porque el venezolano común no está pendiente ni de las redes sociales, está pendiente de solventar su situación, sobre todo alimentaria del día a día. Nosotros no nos cansamos. Yo a veces comento en el equipo, yo digo, necesitamos clones, necesitamos un clon para poder llevar todas las actividades y hacerle seguimiento a todas las cosas que están ocurriendo, porque bueno, estábamos con el simulacro, teníamos evaluando pre-campaña, vino el segundo, terminó el primer simulacro, comenzaron las ferias electorales, y todo se hace en un marco de anomalía, de irregularidades constantes. Entonces tú dices, bueno, lo otro que es que las oportunidades que se presentan, como yo digo, al principal actor de los procesos electorales, que es el elector, no se considera. ¿Por qué? Porque el CNE presenta oportunidades a los partidos políticos, por ejemplo, le dio prórrogas en 2 oportunidades en el proceso de postulaciones, hasta hace poco, muy a lo interno del CNE están permitiendo los cambios de los candidatos. Incluso nosotros tenemos evidencias de 2 boletas, de 2 comprobantes de voto donde cambiaron el candidato nominal entre un simulacro y otro, o sea, de la misma circunscripción. Entonces, todas esas cosas lo que hacen es demostrar que lamentablemente estamos en un proceso electoral donde no hay garantías electorales, donde no hay transparencia y donde se está manejando todo, o sea, contrario al deber ser. Ahora, el electorado, bueno, hay muchas personas que tú lo ves que actúan o van y acompañan en función de lo que están recibiendo, porque el gobierno evidentemente ejerce alguna coacción e intimidación sobre ellos. Ojalá nosotros podamos terminar de seguir en esta parte formativa de denunciar, que a la larga lo que nos ha permitido es eso, argumentar todo cómo ha sido el proceso y que eso
nos permita llevarlo a las instancias correspondientes una vez que culminemos. Estamos próximos, Jesús, a realizar una observación ciudadana para el 6D, y evidentemente que eso va a corroborar, bueno, va a ser la participación de un importante número de observadores, que lo que se quiere es demostrar cómo se realizó el proceso, cómo se realiza el proceso electoral, y dejar constancia a tales efectos. Muchas gracias, Nelia. Y por último, Gabriel, yo quiero retomar una de las frases que decía Nelia, ¿no? Nosotros no nos cansamos, pero estamos en un contexto que si bien en Venezuela es crítico, es crónico, es grave, que tiene que ver con un retroceso democrático muy importante y pronunciado en los últimos 20 años, estamos viendo también a nivel mundial una contraola democrática, ¿no? Lo que llaman la literatura politológica, una contraola democrática, que se sitúa más o menos a partir de 2008-2011, y donde vemos un ascenso de los regímenes híbridos, de los regímenes autoritarios, en detrimento de las democracias que quizás tuvieron, digamos, su mejor momento en los 90 y en la primera década del 2000. A eso hay que sumarle lo que tiene que ver con la crisis humanitaria propia de Venezuela, y además la crisis provocada por el COVID-19, ¿no? Entonces es un contexto sumamente complicado y cuesta arriba para la movilización ciudadana, ¿no? Para justamente el trabajo de vigorizar el espacio cívico que tienen encomendado las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, con esos desafíos de un contexto electoral, ¿cómo actúa allí la sociedad civil organizada, Gabriel, y específicamente el estudiantado al que representa? Muchísimas gracias. Bueno, agradecidos a todos. Ya para concluir, ¿cómo actúa la sociedad civil? ¿Cómo actúan los jóvenes? Evidentemente es un reto. Evidentemente es un reto. Nosotros creemos que las dificultades nos alientan y los obstáculos nos engrandecen. Y este es el momento precisamente de actuar para la sociedad civil y sobre todo para las instituciones legítimas, que en el caso de Venezuela, como la universidad, como los estudiantes, tienen mucho poder moral y mucha legitimidad por el contexto no solamente de Venezuela, sino en toda la región de América Latina. Yo quería decir algo, y es que a modo de conclusión, que tú dices muy importante, y es que la democracia liberal se encuentra en riesgo a causa de las tiranías que han caído como anillo al dedo como el COVID-19 ha caído como anillo al dedo para las tiranías en el mundo, y lo mismo ha sido con Venezuela, ¿no? Entonces, este es un momento donde, a pesar de la crisis, donde a pesar de las dificultades y la propia pandemia, no podemos permitir que los derechos civiles y políticos sean vulnerados, no podemos permitir que los derechos fundamentales sean vulnerados, porque la democracia no puede estar en cuarentena. Yo creo que eso es una frase que impactó y es fundamental para todos los sentidos, y hoy pues nosotros decimos eso. La sociedad civil debe estar en la calle con sus normas de seguridad, debe alzar la voz con su tapaboca, pero debemos estar allí y hacerle saber al mundo que nuestra voz sigue alzada, que alzamos la voz por Venezuela y que tenemos que hacer algo. Tenemos que participar, tenemos que movilizarnos, porque si no, le vamos a entregar a Venezuela a una dictadura. Y lo que yo parto de que lo que sucede en Venezuela no solamente es el caso de Venezuela, sino también puede afectar a toda la región de América Latina. Y esto no solamente es una lucha por Venezuela, sino es una lucha por la transparencia, por la innovación y por supuesto por la democracia en toda nuestra región. Y ese es el mensaje que yo quería dejarle. Seguimos, importante, sociedad civil, jóvenes e instituciones legítimas unidos por el rescate de la democracia en el país. No es un discurso político, es una realidad que nosotros tenemos que asumir. Muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias. Bueno, agradecerles nuevamente a los expositores, Eduardo, Nelly, a Gabriel, a los participantes, a los que se quedaron hasta ahora. Sabemos que nos extendimos un poco con respecto a lo que habíamos previsto, pero la verdad que estuvo muy interesante. Y bueno, extenderles nuevamente la invitación para un encuentro después de la elección del 6 de diciembre, para analizar un poco lo que haya sucedido, también para quizá tener allí, Nelly, los datos que ustedes tengan en la observación que les queda en ese día. Así que, bueno, de parte de Transparencia Electoral quedará a la orden. El material del día de hoy, el video, estará disponible en redes sociales seguramente a partir de mañana. Y bueno, quedar siempre a disposición y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos por participar.